la investigación de The Guardian del año pasado concluyó que el 90% de los proyectos certificados eran créditos fantasmas o créditos basura, si uno traduce como la conclusión de ellos, por diferentes razones de los criterios de evaluación. Y esto en los que estaban certificados. Habernos aceptado como transitorio la propuesta que nos hicieron hace 30 años de aceptar estos mecanismos de compensación mientras se adaptaban tecnologías, también ha resultado hoy que no sirvió, y no sirvió por dos razones. No sirve porque cuando se compensa, lo que hacen las empresas no es disminuir emisiones, sino que cada vez que compensan dicen, bueno, pues ya que compensé, puedo crecer otro poquito y aumentan otra chimenea. Entonces, en realidad no estamos compensando lo que ya pasó. En la vida real lo que está sucediendo es que estamos justificando el crecimiento y la aparición de nuevas emisiones. Bienvenidos a Neto Positivo. Un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente. Acompáñanos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Neto Positivo. Mi nombre es Sebastián Moncada y hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de compensación de emisiones con Yurani Ramírez. Yurani es economista, es colombiana, nació en Caquetá, en la Amazonía colombiana, y hace varios años vive en Holanda, donde trabaja como investigadora de políticas públicas para Profundo. Yurani ha investigado los mecanismos de compensación basados en la naturaleza y, de acuerdo con sus investigaciones, las compensaciones de carbono no aportan a la mitigación del cambio climático. Para quienes quieren tener una explicación de qué son y cómo funcionan los mercados de carbono y cuáles son los pasos para desarrollar un proyecto de este tipo, los invitamos a escuchar otro episodio que hicimos en noviembre del año pasado llamado Mercados de Carbono, una promesa por cumplir, el cual encuentran en su plataforma de podcast favorita. Yurani, bienvenida a Neto Positivo. Hola Sebastián, gracias por la invitación. Listo, yo quiero que nos contaras un poquito sobre ti, sobre tu trabajo en Profundo, la empresa para la que trabajas, en qué consiste tu trabajo. Vale, entonces, bueno, sobre mí, yo soy economista, especialista en estadística en un principio, bueno, trabajo con Profundo, que es una organización holandesa, a la que llegué porque vine a Holanda hace unos 8 años a hacer una maestría en estudios de desarrollo, ¿no? Tenía esta gran idea de, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar, crecer, mejorar, progresar, sacar a la gente de la pobreza? Y me vine aquí a Holanda a hacer una maestría en estudios de desarrollo económico, y me terminé quedando por temas personales. Y bueno, trabajos afines, trabajo con Profundo. Profundo es una organización de investigación, y lo que hacemos es investigar las conductas de las grandes instituciones financieras. Y te corregí ahí algo porque dices, la especialización no es en políticas públicas, mi trabajo, pero en políticas corporativas. Entonces, ¿cuáles son estas políticas que algunos les llaman políticas ASG, ¿verdad? Le Ujú. llaman en español, pero también uno lo llama políticas de sostenibilidad o, bueno, políticas de desarrollo integral o de responsabilidad social corporativa, en especial de los bancos. Y hacemos este trabajo como es más investigación casi que periodística. Y te voy a dar un ejemplo, no sé si viste el tema de las controversias de los estadios de Qatar durante la Copa Mundial de fútbol. Mm, no, no lo vi. Bueno, había una gran controversia porque la mayoría de estos estadios fueron construidos en muy poco tiempo con mano de obra de lo que hoy se considera esclavitud moderna. Ok. The Guardian, junto con otros investigadores, de los cuales nosotros formamos parte, investigamos qué instituciones financieras europeas habían invertido su dinero, ya sea a través de préstamos o de inversión, en las constructoras, los hoteles, las carreteras, los estadios que contrataron mano de obra esclava. Y fue un tema muy grande, al menos aquí en Europa y en Estados Unidos. Entonces, bueno, ese tipo de investigaciones en toda la gama de aspectos de sostenibilidad. En ese caso era un tema de derechos humanos,
pero mi caso favorito, mi tema favorito, que es el tema de cambio climático, biodiversidad, protección de selvas. También hacemos toda la investigación, tanto de políticas de los bancos e instituciones financieras, pero también investigamos exactamente a dónde se ha ido el dinero que sale de un banco europeo y que a lo mejor termina en un proyecto de palma de aceite que ha reforestado, de pronto desplazado y cualquier otra cantidad de hechos controversiales. Entonces, se investiga desde la política y también, digamos que las acciones, en este caso, dónde se pone el dinero. Vale, perfecto. A mí me gustaría que habláramos un poquito sobre tu relación con las selvas, con, no sé, con la naturaleza en general, cómo te relacionas y cómo percibes tú la naturaleza en general. Vale, bueno, yo nací en el Caquetá, nací y crecí en el Caquetá y viví hasta los 16 años. Me pasa que muchos colombianos no saben dónde queda el Caquetá, pero para los que no lo saben, el Caquetá hace parte de la región amazónica de Colombia. El Amazonas de Colombia no es solo el departamento Amazonas, son otros 5 departamentos. Y es de hecho la parte más norte del Amazonas continental, ¿no? Cuando incluimos Brasil, Perú y todo lo que llamamos Amazonas, el Caquetá sería el borde más norte que hay de ese ecosistema. Bueno, yo nací en el Caquetá. Y por lo tanto es también la región más deforestada, siendo una región borde del Amazonas. Entonces, yo nací en lo que se conoce en el campo investigativo como el arco de deforestación amazónica de Colombia. Entonces, bueno, crecí en un área urbana, entonces de alguna manera cerca de los bosques y selvas, pero no como tal habitando los bosques y selvas, pero también con un contacto muy frecuente como tal con las selvas, visitando los ríos, de apreciación, de amor, y también de evidenciar y de presenciar la deforestación y el avance de la deforestación completamente rápido. Una vez que yo me fui del Caquetá a estudiar a Bogotá y regresaba de vacaciones, uno puede ver, ya sea desde el avión o cuando visitas en carro, cada año el cambio tan dramático en el ecosistema y en el medio ambiente es dramático. O sea, de un año a otro ves que desapareció completamente un bosque que antes era completamente denso, lleno de árboles, maticas donde no se podía ni entrar, y de repente es un potrero completo. Y eso se evidencia, pues es decir, es muy claro para los habitantes de allá. Cuando salimos, regresamos de un mes a otro, ha Ujú. desaparecido unas extensiones de tierra completas de selva. Wow, qué triste. Entonces, bueno, mucho amor, pero mucha preocupación también por el Amazonas. Te preguntaba porque me parece que la forma adecuada de iniciar esta conversación es hablando sobre también las diversas concepciones que se tienen de la naturaleza Ujú, desde Occidente, y yo también reconozco que mi propia concepción de la naturaleza ha sido muchas veces percibir la naturaleza por los servicios que nos brinda, digamos, hablamos de recursos naturales, o sea, vemos la naturaleza como un recurso. eh, y también me gustaría acá, hace poco estaba leyendo un informe del Observatorio de Territorios Indígenas, ujú, donde mencionaban que la concepción de la naturaleza para los indígenas es muy diferente. ujú. Ellos ven la naturaleza como a veces como espíritus, como seres, lo ven de una forma súper diferente. Me gustaría un poco que habláramos sobre esa concepción de la naturaleza. Vale. Bueno, me voy a tomar aquí la atribución de hablar en nombre de lo que uno llama comunidades indígenas y obviamente con mucho respeto y aclarando que son muy diversas y hay distintas cosmovisiones que son todos estos conjuntos de valores y uno cómo se ve dentro de la naturaleza. Pero una en particular en la que creo que hay unidad y unificación es entendernos a nosotros mismos, los seres humanos, como naturaleza, ¿verdad? Y esto a veces nos suena distinto porque en Occidente, como dices tú, o en la sociedad moderna, nosotros estamos acostumbrados a hablar de la naturaleza como una cosa externa a nosotros, ¿no? La naturaleza está allá en la selva. Nosotros aquí en la ciudad somos otra cosa. Y tanto para las comunidades indígenas, pero de hecho si uno lo piensa un poco con sentido común, nosotros somos naturaleza. Y eso es, digamos, una cosmovisión que encuentro en común a muchas de las comunidades indígenas con las que he compartido, y es vernos a nosotros mismos como un animalito más, como un ser más de esta casa grande,
eh, de esta casa que compartimos con otros seres vivos y de la cual yo a veces soy un poco reacia a decir tenemos responsabilidad porque es de nuevo atribuirnos como ese comando, ¿verdad? De los demás seres, pero es más como tenemos unas responsabilidades compartidas sobre esta casa que habitamos, sería más. Y esa es, digamos, una cosmovisión que encuentro frecuentemente en las comunidades indígenas y es entenderse a sí mismos como naturaleza, nosotros los humanos, y no como una cosa aparte de nosotros, como lo hacemos en Occidente, ¿no? Claro, y Sí. eso tiene también unas repercusiones pues como súper grandes en cómo actúas frente a la naturaleza, si entiendes que simplemente eres un animalito más, entonces no vas a tratar de dominar y destruir y pues sí, vas a, digamos, respetar mucho más a los otros seres. Me parece interesante. Bueno, en este episodio vamos a hablar principalmente sobre compensación de emisiones, pero me gustaría que definiéramos para la audiencia qué es, de qué se trata ese tema de compensación, Ujú. de forma que cualquiera lo pueda entender. Vale, entonces mira, sí, es importante entenderlo porque además la traducción al español, estos conceptos han sido creados a veces en inglés y en la traducción se pierden cositas. Entonces voy a empezar por decirte, hay una especie de arreglo o de mecanismo, una oportunidad que se les dio en algún momento a los países en desarrollo de, me voy a volver un poco para explicar cómo el origen de esto, ¿verdad? Se ha establecido que tenemos un problema en el planeta con algo llamado emisiones de carbono. ¿Qué son las emisiones de carbono en el imaginario para una persona común? Imagínense la típica escena de una fábrica que tiene una chimenea, ¿verdad? Y está emitiendo humo por esa chimenea. Ese humo es lo que nosotros llamamos emisiones. Y estamos en una crisis planetaria porque hay demasiadas chimeneas, demasiado humo contaminante de todo tipo de gases en la atmósfera. De esto son conscientes las empresas y la comunidad científica hace más de 30 años y son conscientes de forma seria y se han creado protocolos, alianzas. Bueno, cada año en las noticias ustedes escucharán la cumbre de cambio climático en Glasgow o en Egipto o bueno. En estas cumbres de cambio climático se han hecho como estos acuerdos y se les pidió de manera seria a los países que nosotros llamamos desarrollados, oigan, hay que reducir esas emisiones, esas chimeneas. En su momento, estos países dijeron, oigan, sí, ya no lo podemos negar más, esto está terrible, pero no tenemos en este momento el tiempo y un cambio así de drástico, muy rápido, pues es malo para la economía, no lo podemos hacer, denos tiempo para desarrollar tecnología e innovación y mientras tanto, ¿por qué más bien nosotros no empezamos a compensar? Vamos a como a tratar de retribuirle al planeta por este daño que estamos haciendo con estas emisiones. Y también notamos que allá en otros países no desarrollados hay unas selvas que hacen un trabajo de absorber dióxido de carbono, unas selvas que están desprotegidas, que se están deforestando cada año, como el caso de la Amazonía. Entonces, ¿por qué no mientras nosotros reducimos estas chimeneas, este humo, vamos a pagar para compensar allá, para que al menos el daño no sea tan grande en unos 20 años? Y así se crea una especie de contrato que se llaman las compensaciones o bonos de carbono o créditos de carbono, en el que alguien, un país o una empresa, puede pagarle, en este caso a quien quiera que sea dueño del bosque o pueda proteger un bosque, por la cantidad de dióxido de carbono que pueda o que esté en capacidad de este bosque de absorber. Y a eso le llamamos compensaciones, como en general. Perfecto. Expliquemos un poquito más qué empresas deciden compensar sus emisiones y por qué deciden hacerlo. Vale. Las empresas pueden hacer compensar emisiones o pagar por créditos de carbono de dos formas. Hay unos mercados que se llaman regulados aquí en Europa y ahí están obligadas a pagar. Pero de eso no vamos a hablar hoy. De hecho, el tema es lo que llamamos los compensaciones voluntarias o mercados de carbono voluntario, en el que de manera voluntaria una empresa decide que va a compensar sus emisiones. Entonces, imagínense tal vez una aerolínea, hoy en día al menos en vuelos internacionales, es muy común cuando uno va a comprar el tiquete que le cobren a uno, le dicen a uno en estos botoncitos adicionales, desea compensar sus emisiones en este vuelo, es decir, todo lo que va a contaminar el avión durante su vuelo, y de pronto le cobran a uno $10 más y uno puede pagar $10 más. Porque esta empresa decide de manera voluntaria, esta aerolínea, compensar sus emisiones pagándole a alguien por preservar un bosque en algún lado. ¿Por qué lo hace la aerolínea? Lo hacen
por marketing. No sé si sabes, pero las empresas gastan millones de dinero en posicionar una imagen, una marca, ¿no? Comerciales, etcétera. Y hoy en día el tema de lo verde, la protección del ambiente, es un tema que vende muchísimo, porque el consumidor, nosotros, los seres humanos, estamos interesados. O sea, cuando a uno le hablan al corazón de proteger el planeta, la gente lo quiere hacer. Y si le dan esa oportunidad haciéndolo de manera fácil, como simplemente pagando con un botoncito cuando compro el tiquete, pues la gente está dispuesta a hacerlo y además esta empresa se gana como este check de somos buenos, estamos del lado de los buenos. Entonces es una manera muy barata de vender una imagen positiva sin hacer el trabajo real, que es reducir las emisiones de ese vuelo, invirtiendo en mejor tecnología para ese avión, haciendo más eficiente los vuelos, usando los vientos, etcétera. Bueno. Ahora vamos a volver a ese tema que me parece que necesita más exploración. Vale. Pero también, continuando con las definiciones, digamos, ¿qué Ujú. tipo de compensaciones existen? Y también, digamos que en este episodio nos vamos a enfocar en un tipo particular de compensaciones. Expliquemos de qué se trata esto. Vale, nos vamos a enfocar, porque es mi área de trabajo en este momento, en compensaciones por reducción de emisiones basadas en protección de la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza, se le llama esto. Ejemplos puede ser reforestar, proteger, eh, bueno, etcétera, todo lo que tenga que ver como con cuidar o recuperar un bosque o un área biodiversa o relacionada con la naturaleza. Pero hay otras maneras en las que se pueden generar créditos de compensación y también puede ser, por ejemplo, una empresa que renueva toda su planta tecnológica. Piensen, por ejemplo, tal vez en una empresa de transporte, ¿no? Que trabaja a base de diésel y un día decide renovar su diésel y se pasa a eléctrico. Entonces, esta empresa puede decir que al haber hecho esa transición de diésel a eléctrico, pues ahora está contaminando menos y entonces digamos que todo esto es un poco triquiñudo si tú lo escuchas de esa manera porque sigue contaminando de alguna forma, pero como ahora lo hace menos, entonces clama que de alguna manera está absorbiendo o que ese cambio en la tecnología le permitió absorber o reducir emisiones y por lo tanto quiere que le paguen por esto. Pues ahí también se pueden generar créditos de carbono o compensaciones desde la tecnología, desde la innovación, etcétera. Pero la conversación de hoy es sobre estas que se generan a través de protección de naturaleza. Perfecto, entonces vamos a enfocarnos en mercados voluntarios y Ujú. protección de la naturaleza. Sí. En esos, digamos, en esos proyectos que se generan, vamos a dar un ejemplo para que la audiencia nos entienda. Entonces, acá lo que se busca es, no sé, por ejemplo, en un área específica se establece un proyecto, ¿cierto? Ujú, Y en esa área, entonces, se empieza a preservar el bosque. Demos un ejemplo de cómo sucede eso y cómo se generan ahí las relaciones, qué pasa con las comunidades que viven en esa región, quién, digamos, genera o sí, quién desarrolla el proyecto y quién ujú. finalmente compra esas emisiones o esos bonos o esos certificados. Claro, hay varias formas y aquí se presentan varios actores. Entonces, primero les quiero contar que estos mercados voluntarios, al ser voluntarios, no son regulados. En este momento no hay regulación para los mercados voluntarios. Tan es así que, digamos, la jerga que se usa en el sector para referirse al mercado voluntario de carbono hoy en día se le ha llamado como el lejano oeste de los bonos de carbono o de las compensaciones. El lejano oeste, si ustedes se acuerdan las películas del lejano oeste, pues son estas personas viviendo en estos lugares donde no hay ley, no hay nada y simplemente es la ley del que llegue primero con pistola, básicamente. ¿Y por qué se le ha llamado así? Porque al no haber regulación, pero sí hay demanda, ¿no? Entonces empecemos con quiénes son los actores. Entonces hay unos actores que quieren pagar por estas compensaciones. Piensen en una empresa, una aerolínea, un Netflix, un Disney, un KLM en Estados Unidos o en Europa. Eh, pero cuando
o sea, es decir, este no es el trabajo de ellos se dedican a hacer otra cosa, se dedican a hacer películas o a hacer aviones o a transportar. Entonces, ellos no tienen ni idea cómo hablar con comunidades ni cómo desarrollar sistemas de reforestación. Entonces, siempre aparece un intermediador y de hecho una cadena de intermediadores gigantesca. Pueden haber hasta 4 o 5 intermediadores entre el comprador final en Europa o Estados Unidos y quien vende el bono de carbono, que puede ser una comunidad indígena, por ejemplo, o una comunidad rural. Pero para que estas dos se encuentren, pueden haber perfectamente aquí unos 5 intermediadores. Por ahora voy a resumir a estos intermediadores en el desarrollador del proyecto, pero estos pueden ser distintos. Entonces, hay alguien que dice, yo voy a desarrollar un proyecto de venta de emisiones. Me voy a acercar a una comunidad indígena, por ejemplo. La más fácil es acercarse a una comunidad indígena donde ya el bosque esté protegido, ¿no? No empezar a proteger con el proyecto, sino decir, aquí ya hay un bosque, ahí está parado, esta comunidad indígena lo está cuidando, y entonces hay que poner una narrativa a esto, ¿no? Hay que decir, este bosque está en peligro, porque si no está en peligro, pues ¿por qué van a pagar por él? Ahí no hay reducción de emisiones. Esto es una condición, aquí va a decir un tecnicismo que se llama adicionalidad. O sea, si este proyecto no adiciona, no contribuye a reducir emisiones, pues, o sea, si la selva siempre va a estar ahí, no hay necesidad de pagar. Entonces hay que encontrarle, hay que justificar y decir, bueno, esta gente, hablé con la comunidad indígena, está protegiendo el bosque, pero me dicen que para poder seguir protegiendo el bosque necesitan más recursos financieros porque no la están logrando. Y así se, digamos, justifica la adicionalidad y se empieza a desarrollar el proyecto. ¿Qué es desarrollar el proyecto? Pues entrar a medir, desarrollar las cláusulas del contrato, hacer la contratación, ofrecer garantías para el que lo compre, tener un sistema financiero que lo respalde, etcétera, etcétera. Este desarrollador generalmente se lleva una comisión grandísima, mucho más grande a veces que lo que recibe la comunidad indígena. Em, y lo que te digo, bueno, no, la mayoría de las veces ya hay investigaciones de The Guardian, por ejemplo, el año pasado, donde dice la mayoría de los proyectos en este momento, registrados en este momento en alguna base de datos o verificados por alguna certificadora, no ofrecen adicionalidad. Es decir, no están reduciendo emisiones, ya sea porque ese bosque igual ya estaba protegido o porque a pesar de que se firma el contrato, se sigue deforestando en el caso de los bosques que sí estaban en peligro. Es decir, haber firmado este contrato no detiene la deforestación. Digamos rápidamente te puedo decir por qué, porque los factores de deforestación no nunca o muy pocas veces son la falta de plata en la comunidad indígena, a veces son factores ajenos a ellos que no se van a solucionar con darles plata a la comunidad. Genial. Bueno, sí, ahí dejemos, vamos a dejar el link al artículo de Guardian que mencionas en la Ujú. descripción del episodio para que las personas puedan ir y lo revisen. Es muy interesante, les recomendamos que se lo lean. Eh, bueno, entonces en estos mecanismos El de artículo está en compensación. inglés, pero lo pueden traducir fácilmente, ¿no? En el Google Translate. Sí. Perfecto. En estos mecanismos de compensación, pues entonces se le paga a las comunidades Ujú. que viven en la zona de influencia del proyecto. ¿Qué has encontrado tú sobre qué pasa con esos pagos? ¿Si llega realmente a las comunidades sí se están beneficiando de esto o está yendo a otro lado? Vale, yo lo que he encontrado en mi investigación, pero además puedo citar las investigaciones de The Guardian y para los que estén interesados, las investigaciones de CLIP, el Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas. Ellos han hecho también un trabajo muy intensivo visitando comunidades a lo largo del país. Pero ok, mi experiencia personal. El año pasado participé en un curso dirigido a líderes de comunidades indígenas y rurales en Pitalito, en Colombia, sur de Colombia, para facilitar que los líderes llegaran, era especialmente para líderes de la zona sur. Nos encontramos, bueno, con un número de ellos y mapeamos, te digo, al menos 60 proyectos. Todos los proyectos que mapeamos tenían controversias y cláusulas serias y terribles para estas comunidades. Y las controversias venían desde que las comunidades ni siquiera estaban enteradas, eh, empezando por ahí. Porque a veces se firma el contrato con alguien que dice yo soy el representante de la comunidad. Y esto pasa mucho porque los desarrolladores, de nuevo, el lejano oeste, es cualquier empresa. A esto le están sacando partido, así como agarre antes de que regulen, antes de que llegue la ley, vamos a hacer fiesta con esto.
Entonces, desde contratos donde las comunidades ni se habían enterado, se enteraron 2 años después, 3 años después, cuando oyeron en las noticias que una empresa estaba desarrollando compensaciones y créditos de carbono en el territorio. Entonces, ni siquiera saben el dinero dónde va, o si ha llegado, qué se va a hacer con eso. Segundo, los que firmaron y ahora ya estaban arrepentidos después de haber firmado, porque firmaron contratos, empezando contratos en inglés, que las comunidades no entienden, llenos de tecnicismos, de palabras difíciles de entender, y es que entendamos que esto es contrato entre una comunidad indígena con una empresa americana o europea, un banco, una aerolínea, que tiene abogados, que tiene economistas, que tiene contadores e ingenieros, ¿no? Entonces, esta es digamos, la contratación desigual, esta conversación desigual con un desarrollador en la mitad que tiene todos los incentivos financieros para pasarse por la faja cualquier cosa con tal de asegurar que el proyecto salga adelante. Entonces, bueno, contratos firmados en inglés. Las cláusulas, la mayoría de estos contratos además son contratos a 30 y 100 años, cuando no más años, ¿no? Entonces son contratos donde se compromete la legitimidad, los derechos al uso de la selva, los derechos a estudiar incluso la selva, a usarla de cualquier forma durante 30 o 100 años. Y muchas veces, ok, la comunidad recibe el dinero, pero tampoco han leído las cláusulas de incumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa si una comunidad firma que va a proteger un territorio, recibe dinero por eso, y en 10 años, en 20 años, cuando el contrato apenas va en un 20% de ejecución, la selva se sigue deforestando? Entonces, ¿cuáles son las cláusulas de incumplimiento? ¿Quién hace que se cumpla con esa protección? Entonces, aquí pasamos por llamar a los ejércitos, ha pasado en Brasil, ¿no? Entonces tenemos comunidades donde llega el ejército a decir, pues ustedes incumplieron un contrato que además ustedes mismos firmaron, la selva se siguió deforestando, obviamente, porque no eran ellos los que deforestaban, y ahora entonces, pues, sálganse. Y han desplazado a comunidades indígenas en Brasil por esto. O décimo, no los desplazan, pero le dicen devuelvan el dinero después de 10 años porque Wow. usted incumplió el contrato, incumplió un contrato, la selva se siguió deforestando, Mm. etcétera. La reunión era para ponernos a llorar. Terminamos llorando después de ver la cantidad, porque además era increíble que ya estuvieran firmados. Cuando yo vine a hacer este curso, era un curso preventivo, imaginándome que la penetración de este tipo de proyectos de compensaciones todavía no era tan grande en el país. Y resulta que sí, que estas personas han llegado a los lugares más lejanos del Guaviare, donde a veces hay hasta 10 y 20 comunidades distintas habitando el mismo territorio, y le han hecho firmar a una un contrato sin el consentimiento de las otras 9, y ahora entonces los 10 están agarrados a machete y palo porque una sí firmó el contrato y quién está recibiendo el dinero. O sea, aquí hay de todo en este momento pasando en el país. Ya. Ok. Hablemos un poquito sobre esos derechos del uso, o sea, concentrémonos un poquito en qué es lo que las comunidades están entregando cuando hablamos del derecho de uso del territorio. Por supuesto, va a depender de contrato a contrato, pero los contratos estándares que nosotros hemos revisado incluyen que la comunidad no haga uso de la selva. Entonces, las comunidades indígenas muchas veces tienen algo que ellos llaman la chagra o los claros de los bosques, que es donde ellos construyen sus casas, pero también donde ellos hacen sus cultivos. Es decir, o cortan un árbol para hacer una canoa o para construir una casa, o para sembrar yuca o siembran, bueno, hay unos claros del bosque. En las cláusulas se les pide a las comunidades indígenas que no hagan uso de la chacra y que usen el dinero para pues dejar de pescar o sembrar la yuca, que compren con el dinero, obviamente en los pueblos más cercanos, pues arroz o papa, y se deje de usar la selva completamente. Y recuerda que aquí es importante esto porque se supone que la comunidad indígena está jugando un papel en ya sea el daño al bosque o en la preservación del bosque, porque si no, no habría adicionalidad, ¿no? Entonces, viene de ellos. Necesitamos este dinero porque si no, tenemos que usar el bosque. Entonces, les doy el dinero, no usen más el bosque. Pueden seguir habitándolo en unas áreas definidas, por ejemplo, eso pasa, ¿no? Entonces el contrato va a entrar a definir cuáles son las áreas habitables y cuáles son las áreas restringidas. Estos contratos incluso tienen cláusulas para definir. Y tú hay una especie de investigación científica, estamos investigando una mata. Estos contratos pasan por decir, nosotros vamos a ser quienes autoricemos quién puede entrar al territorio a hacer investigación científica o no,
con la excusa de porque de pronto dañan el ecosistema en alguna investigación. Entonces vamos a ser nosotros los que decidamos. Eso también va a generar en el futuro unas rentas financieras adicionales, ¿no? Cuando yo decido que sea, no sé, Pfizer desarrollando una vacuna y no Bayer el que entre a una selva específica. Entonces, bueno, ahí vienen unas series de cosas que hasta ahora estamos empezando a entender de las consecuencias de ceder de alguna forma la autonomía de estos territorios, porque no es que ellos sean dueños y los hayan comprado, pero sí van a ser los que entren a decir deciden quién qué se puede, puede deciden. hacer dentro Sí. del territorio. Sí, eso es grave. Y bueno, también mencionas un tema que es muy clave y es que eh, hay digamos, un supuesto debajo de todo esto y es que las comunidades están destruyendo el territorio. Cuando digamos que los territorios mejor conservados son los territorios indígenas. Más o menos, no sé, leía el otro día, creo que el 80% de las selvas que se conservan hoy en día es porque coincide que hay, eh, digamos, indígenas que las habitan y básicamente están bien preservadas porque ellos han decidido Ujú. convivir de una forma más amigable con la naturaleza, no tan extractiva, digamos. Entonces, sí, es un poco contradictorio, es como que estamos sacando o Ujú. les estamos impidiendo usar a la naturaleza a quienes de hecho la han cuidado de mejor manera. Sí. Sí, sí, es increíble. De nuevo, aquí hay una diversidad grande, lo que uno llama indígenas, y pone a todas las comunidades en un solo saco bajo esa etiqueta, ¿no? De indígenas. Y obviamente hay comunidades que están amenazadas, comunidades empobrecidas, no solamente en lo económico, sino empobrecidas también culturalmente, porque, digamos, los han llevado casi a la extinción de sus valores, usos y costumbres. Pero también, y es verdad lo que tú dices, el 80% de los territorios indígenas está muy bien preservado. Me sorprendía en la visita que hice en octubre el caso de un resguardo en el Cauca, creo que es el Guambía, y me disculpan si me estoy equivocando con el nombre. Ellos estaban haciendo un trabajo hermosísimo de protección de los páramos. La persona que nos contaba, la líder que fue a contarnos, tienen un programa de escuela de sembrar agua, le llaman ellos. Sembramos agua, la cosmovisión de ellos es en relación al agua. Básicamente los ancianos le estaban enseñando a los más jóvenes en esta escuela indígena cómo hacer para reproducir frailejones, lo cual es una cosa bastante difícil de hacer para los que no saben, no han estudiado, digamos, el tema, pero ellos, digamos, tienen ese conocimiento acumulado y lo están haciendo y tienen, digamos, que su jardín vivero en el páramo de frailejones nuevos. A mí me parecía esto una cosa increíble. Lo están haciendo ellos sin necesidad de que ninguna empresa venga a pagarles por metro cuadrado de frailejones sembrados. Claro, necesitan apoyo financiero, necesitan garantías, derechos, necesitan estar protegidos para que puedan hacer lo que ya vienen haciendo hace miles de años. Sí, yo creo que de alguna forma ya lo hemos tocado, pero también estos mecanismos de compensación en algunas situaciones ha sido una fuente de conflicto dentro de la misma comunidad. Ujú. ¿Por qué se puede generar una fuente de conflicto y sí, qué es lo que pasa al interior, digamos, de las comunidades cuando se desarrollan estos programas de compensación, digamos, entre las relaciones, pues hablando de las relaciones de la misma comunidad entre Ujú. sí? Vale, mira, el desarrollo de bonos de carbono, créditos de carbono, compensaciones, no es diferente que el desarrollo de cualquier otro producto que haya generado o que genere disrupciones. Piensen ustedes de nuevo en películas, que es lo más fácil, estas películas de la fiebre del oro o producción de petróleo, o gas o carbón al interior de una comunidad. ¿Qué pasa? Cuando un desarrollador quiere que se firme el proyecto y convencer, primero hay unas técnicas ya establecidas y esto ha sido, digamos, documentado en otros sectores también controversiales, como el oro o el carbón. Se acercan a los líderes, entonces empiezan por los líderes y aquí hay prebendas, se les ofrece cosas, se intenta convencer a la comunidad. Si hay algún tipo de discrepancia, entonces se continúa con los que digan que sí. Te daba el ejemplo de las comunidades de Guaviare y Baupés. Hay 9 comunidades, no se pudieron poner en acuerdo con las 9, entonces le apuntan a la más dominante o a la más grande y por ahí se meten. Ya hay una comunidad que firmó, entonces por ahí me meto.
Entonces ahí ya empiezan generando disrupción en la comunidad. Entonces hay unos líderes a los que se les está dando un dinero para que favorezcan el desarrollo del proyecto, las firmas, entonces se crean, ¿no?, estas oposiciones. Sí, se ofrecen prebendas, se ofrece favoritismo. Y pues bueno, de nuevo, a veces nos imaginamos que es que los indígenas son una cosa completamente diferente a nosotros, pero la sociedad está lo suficientemente permeada y por supuesto que si se les ofrecen cosas que ellos quieran, pero esto pasa lamentablemente, y de nuevo en el curso en octubre escuchaba esto puede ser preventas tan simples como llegar con whisky, o sea, eso todavía lo hacen. O sea, suena increíble que uno tenga que estar contando esto, pero como llegar con whisky a una comunidad y ofrecérselo a tres, cuatro, cinco de los líderes y emborracharse toda la noche, y esto es suficiente para ganarse el favor de unos cuantos para el proyecto. Ujú. Bueno, increíble. Sí, Hablemos yo sé. sobre las causas de la deforestación. Digamos que hay diversas causas de la deforestación. Hablemos un poquito de ello y por qué, digamos, estos mecanismos de carbono no están siendo lo suficientemente efectivos o si has encontrado también que sí han sido efectivos en algunas situaciones, pues también hablemos al respecto. Vale. Sí, yo creo que esa pregunta es probablemente la mejor pregunta que me puedes hacer hoy. ¿Cuáles son estos factores de deforestación? Porque ya lo dijimos, pues no son los indígenas. Y si lo fueran, cortar un árbol para la canoa, eso no es lo que está acabando con nuestros bosques cada año. Lo que está acabando con nuestros bosques es la deforestación para la producción y consumo en en los mercados de Occidente. En el caso de Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, ¿verdad? En las ciudades, en Europa, en América. ¿Qué causa deforestación en la Amazonía, por ejemplo? Deforestación para la cría de ganado, ¿verdad? Para el consumo de carne, que todos consumimos carne en cantidades gigantescas. Deforestación para el uso de la madera. Eh, Ahora pues se está explorando todos estos nuevos metales para las nuevas energías limpias, ¿no? Los litios, y se me escapan los otros nombres, pero también de eso se está extrayendo en la Amazonía. Entonces, en realidad, los factores deforestadores, pues es la producción a gran escala y la producción para consumo masivo. Palma de aceite, otro ejemplo por el que se deforestan los bosques en Colombia. Caña de azúcar para la producción de azúcar, pero también para biodiesel, que es una energía limpia. Entonces, de nuevo, ojo ahí con energías limpias también, porque en realidad los factores de deforestación es el consumo excesivo de cualquier cosa, energía limpia o no limpia. Si nosotros seguimos demandando, pues va a seguir habiendo suficiente incentivo para que alguien siga cortando más y más y más para darnos más carne y más madera y más aceite de palma, etcétera. Entonces, ahí es donde están los factores, los verdaderos factores de deforestación. Vale, digamos, el impacto real de los proyectos de compensación de emisiones, ¿cuál ha sido? Y ha sido, digamos que hemos visto una reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera gracias a estos proyectos o el efecto, ¿cuál ha sido el efecto? No, yo te lo puedo decir como en respuesta corta, no han sido eficientes para la reducción de emisiones. En el ejemplo que les ponía cuando empezamos esta entrevista, este número de chimeneas botando humo en forma de emisiones a la atmósfera no se ha disminuido, por el contrario, ha aumentado y sigue aumentando cada año. Y habernos aceptado como transitorio la propuesta que nos hicieron hace 30 años de aceptar estos mecanismos de compensación mientras se adaptaban tecnologías, también ha resultado hoy que no sirvió, y no sirvió por dos razones. No sirve porque cuando se compensa, lo que hacen las empresas no es disminuir emisiones, sino que cada vez que compensan dicen, bueno, pues ya que compensé, puedo crecer otro poquito y aumentan otra chimenea. Entonces, en realidad no estamos compensando lo que ya pasó. En la vida real lo que está sucediendo es que estamos justificando el crecimiento y la aparición de nuevas emisiones. Entonces, resulta eh, pues increíble. Pero además, esto conectado a la pregunta anterior que me hacías de los factores de deforestación, con estas compensaciones, y mira que llevamos más de media hora hablando de las comunidades indígenas y no de los verdaderos actores detrás de esto, que son las empresas, se traslada la discusión de allá, ¿no? Sirve perfecto como una cortina y se traslada la discusión hacia los países en desarrollo y hacia las comunidades indígenas donde se está deforestando. Pero no se habla de, oiga, pero espere un momento.
Entonces, la empresa que deforesta, o sea, las empresas que son las que están aquí yendo al Amazonas a sacar carne o a comprarla cuando ya la hayan sacado, esto es una cadena de valor, ahora por otro lado vienen y le pagan a la comunidad indígena para que no corte el bosque y les compense, sabiendo que la comunidad indígena va a recibir el dinero y eso, o sea, por ahora, porque igual ese bosque se va a seguir deforestando, porque en algún momento no van a poder contener el crecimiento y el aparato económico. Entonces, pues es un sinsentido todo el círculo que hemos montado alrededor de esto. Aquí me gustaría traer un economista que me gusta mucho personalmente y que yo en algún momento lo leí y yo dije, wow, esto es muy interesante, me gusta mucho. Eh, y creo que va muy contrario a todo lo que estamos hablando, y es que según William Nordhaus, el economista del que estoy hablando, Ujú, pues digamos que los mercados de carbono son la forma más eficiente, digamos, para reducir las emisiones a nivel global. Y cuando hablo de más eficiente, pues estamos hablando como de la forma más barata a nivel global, ¿cierto? Digamos que si se crea un mercado de carbono, la teoría económica dice que lograríamos encontrar pues como el punto óptimo donde la reducción de cada tonelada de CO2 de la ujú, atmósfera es menor. ujú. ¿Qué piensas tú sobre eso? ¿Cuál es tu percepción o cuál es tu opinión sobre eso? Vale, mira, la economía, a diferencia de la biología o la química, no es una ciencia exacta. La economía pasa por la sociedad, lo político, lo cultural, lo ético, etcétera. Entonces, solo para decir, pues que pues, los economistas no nos hemos puesto de acuerdo en estas cosas y de hecho lo que él dice es bastante controversial. Es cierto, bueno, y te voy a dar más bien un nombre que sí de pronto tiene más autoridad en esto, y es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un cuerpo científico creado por todos los países del mundo en las convenciones de Naciones Unidas para definir de manera científica a qué le podemos creer y no en el tema de cambio climático, ¿no? Los países desarrollados y las compañías hace unos 30 años fueron los primeros escépticos en decir, tiene que haber una manera, no podemos cortar con estas chimeneas. Y ellos crearon este panel, le pidieron a todos los países que nominaran a sus científicos. Entonces, esto es como aquí hay todo el mundo, desde el que está de acuerdo y el que no. Y cada año tienen que producir un reporte contándonos a la sociedad qué de todo esto es cierto y qué tan grave es y qué no es. ¿En qué estaría de acuerdo el panel con lo que dice el economista que tú mencionas? Este panel está de acuerdo que necesitamos de la remoción de emisiones de carbono. Remoción de emisiones de carbono es el trabajo que están haciendo las selvas, ¿verdad? O sea, necesitamos que las selvas sigan haciendo el trabajo de remoción. Lo que nadie ha dicho de manera científica es que la compensación, como nosotros lo hemos planeado, reduzca emisiones. No lo hace. Además, científicamente los ciclos de absorción de dióxido de carbono en la atmósfera no funcionan de esa manera. Si una empresa está sacando una chimenea hoy, y esa empresa va y le paga a una comunidad indígena allá en Colombia, hoy también, esto no se redujo de esta manera. Esta chimenea hoy le sigue haciendo daño al pulmón del que está parado en este momento aquí al lado de la chimenea, sigue dañando este ecosistema aquí donde estamos en Europa, sigue contaminando la atmósfera y abriendo un hueco que la selva del Amazonas no va a tener la posibilidad de tapar, ¿verdad? La selva en este momento está haciendo un trabajo de remoción de unas emisiones de hace miles de años. Entonces, de nuevo, también para los que se piensan esto, piensen que hace unos 1000 años no teníamos la industria que tenemos ahora, habían más selvas, y entonces, ¿qué estaban haciendo esas selvas? ¿Qué dióxido de carbono estaban removiendo? Digamos, las selvas también generan sus propios ciclos y remueven su propia emisión. Las selvas también tienen unas emisiones de carbono. Entonces, la realidad es que la naturaleza, nosotros, bueno, las selvas no fueron diseñadas para remover las emisiones de carbono creadas artificialmente por chimeneas. Ellas tienen sus propios ciclos, remueven sus propias emisiones. Entonces, esto no tiene ningún fundamento científico. Era un tema como para darle espacio a los países en desarrollo que tuvieran unos años de transición, 20, 25, ahora vamos en 30, y que mientras tanto ya en este momento hoy nos estuvieran contando que hay menos chimeneas o que hay menos humo saliendo de las chimeneas. Pero no ha pasado, cada año hay más chimeneas y más humo. Entonces no han Sí, sido seguimos efectivos para contaminando. nada. Ujú. Sí, a mí me parece, bueno, ya manera de un poco de conclusión, entonces
digamos, las empresas en el mundo están pagando por emisiones, pero realmente, pues, están por compensar sus emisiones mejor, lo están haciendo a través de protección de la selva, entre comillas. La protección de la selva no está siendo efectiva Los porque factores son otros. básicamente los factores son otros. Le estamos pagando al que no está deforestando y se Ujú. continúa la deforestación por otro lado, pero al mismo tiempo estamos afectando los derechos de las comunidades indígenas. Muchas veces ellos no han sido partícipes ni siquiera de este proceso. Mm, Creo que el escenario es bastante gris. Sí, sí. No sé si en esa conclusión así súper alto nivel hay algo más que agregar ahí. Mira, sí, yo sí creo que hay mensajes positivos que se pueden dar referente a esto. Y yo sé que este es un mensaje triste porque yo misma hace unos años investigué con mucho entusiasmo el tema de los mercados de carbono. Y cuando doy los cursos, a veces la gente viene al curso de mercados de carbono pensando que yo les voy a enseñar cómo desarrollar un proyecto de mercados de carbono y los cursos los damos es para advertir pues de que esto no sirve y además que mucho cuidado con los contratos, las cláusulas, las estafas abundan en este momento con el tema de mercados de carbono en todo lado. Y entonces la gente se pone triste porque dice, ay, hombre, pero y yo tenía aquí 5 hectáreas y quería sembrarlas en árboles y hay como muy buenas intenciones, o sea, en realidad en el público en general hay como unas ganas muy grandes de que pues existan o aparezcan estas soluciones más fáciles a la crisis de cambio climático, pero pues parece que al menos en este lado esa solución no es. Pero hay unas soluciones que aunque no son fáciles, sí son las más obvias y las estamos ignorando. Y son, si las empresas son las que están contaminando con sus chimeneas y están deforestando, más bien desarrolle políticas de sostenibilidad seria para su empresa y para sus cadenas de valor. Pague salarios justos a sus empleados, no solo aquí en Europa o en Estados Unidos, sino a todos los empleados de la cadena de valor, al recolector de café, al que sembró, para que además pueda comprar mejores pesticidas o cosas más sostenibles que respeten el medio ambiente. Es decir, mejore las políticas de sostenibilidad en su cadena de producción en vez de ir y pagar compensaciones. Hágalo usted mismo en casa, haga su trabajo, invierta en tecnología e innovación como lo prometió hace 30 años, y esa es una mejor manera de ayudar al medio ambiente que pagando por emisiones, por compensaciones. Eso me parece muy interesante. Profundicemos un poquito más sobre eso. Entonces, Vale. digamos, yo soy una empresa y, no sé, ahorita pusimos el ejemplo de una aerolínea, no sé si quieras dar otro ejemplo, pero pongamos el ejemplo de una industria concreta. Digamos que estamos hablando de esta industria. ¿Qué puede hacer esa industria en lugar de compensar? ¿Qué puede hacer para reducir sus emisiones? Yo sé que la pregunta es demasiado amplia. Y la segunda pregunta ahí es, ¿habría algún espacio para compensar de todas maneras? ¿Piensas que podría haber un espacio para que esa empresa diga, ok, esto no, definitivamente no lo logré, voy a compensar? Mira, pues por ejemplo, hoy en día las regulaciones en temas de cambio climático aquí en Europa, la última legislación que salió, le dice a las empresas, yo no les voy a otorgar a ninguna empresa, lo dice la legislación europea, el estatus de carbono neutral, de ser neutral, no lo llaman uno el net cero, de carbono neutral basado en compensaciones. Las compensaciones tienen que ser de emisiones reales, absolutas, ¿no? Tampoco relativas, el porcentaje, no. Si era 80, redúzcalo a 60, no 20% en comparación, ¿ah? Porque de nuevo le encontramos la trampa al número. Pero además les dice, sí, es cierto que puede que haya una parte de la producción o en la cadena de producción que sea muy difícil de reducir la emisión, porque siempre vamos a emitir en algún momento. Para esas emisiones que son muy difíciles, se puede hacer compensación, dice la legislación hoy en día. Ese sería un caso en el que entonces, pero entonces esa compensación, de nuevo, te decía al principio, hay unos mercados regulados y unos mercados voluntarios. Estas controversias y lo que ustedes están viendo hoy en día en Colombia, cuando alguien quiere desarrollar un proyecto, es un mercado voluntario. Entonces, hay espacio para hacer compensaciones, por ejemplo, en mercados regulados, claramente, y las regulaciones tienen que mejorar. El mercado voluntario en este momento es un desastre. Se han intentado hacer es decir, salen empresas, de nuevo, como es un mercado voluntario, pues yo me puedo inventar una certificadora para decir, le voy a poner un sello, una etiqueta a cada proyecto que diga que yo verifiqué. La verificadora más grande se llama Verra, una certificadora mundial que le puede dar el sello Gold
a los proyectos de compensación, la investigación de The Guardian del año pasado concluyó que el 90% de los proyectos certificados eran créditos fantasmas o créditos basura, si uno traduce como la conclusión de ellos, por diferentes razones de los criterios de evaluación. Y esto en los que estaban certificados, con Berra, que era la más grande. Entonces, imagínate de ahí para allá todo lo que hay, porque esto es mercado voluntario. Entonces, sí hay un espacio en el que se pudieran hacer compensaciones en unos mercados regulados y para compensaciones de cosas que sean muy duras de reducir emisiones. Lo que está pasando hoy en día, esas emisiones las pueden reducir las empresas ellas mismas haciendo su trabajo interno. Sí. Ok, entonces la recomendación es reduce tus propias emisiones, analiza las emisiones que se generan en toda tu cadena de abastecimiento, todos tus Ujú, proveedores y demás. Trata de reducir emisiones, pero no solo de reducir emisiones, sino que también es dar condiciones de trabajo justas y demás a toda tu cadena. Y por último, ya lo que sea muy difícil de reducir, pues lo ujú. puedes compensar, pero entonces la recomendación es hacerlo no en el mercado voluntario, sino en el En mercado regular. mercados regulados. Cuando hayan mercados regulados para eso, pero en este momento no hay mercados regulados para este tipo de compensación como se está haciendo en Colombia. Sí. Y también podrían haber proyectos que tuvieran una lógica similar. Por ejemplo, una lógica similar a, hey, donde se vea que efectivamente lo financiero es lo que está haciendo falta para que una comunidad continúe con la protección. Se podrían hacer proyectos, pero yo pensaría que lo mejor, la recomendación de política que yo doy en este caso, es que se separe el pago por la emisión de la protección. Es decir, si una empresa además ya redujo sus emisiones y de verdad tiene una conciencia ecológica y quiere presentarse al mundo como súper amiga con el ambiente, entonces no vincule esa ayuda que le va a dar a la comunidad con sus emisiones. Hágalo de verdad, eh, ponga el dinero y que se proteja el bosque, pero no haga la ganancia de ir y decir, y entonces yo ahora voy a producir otras toneladas más aquí y me voy a ganar esta platica. Ujú. Es decir, no utilice No certificados y compense. demás, sino que hágalo porque es lo correcto por hacer y ya está. Pues es lo que además ellos dicen cuando compensan, ¿no? Porque nunca nos cuentan, o sea, siempre nos van a vender la imagen de lo estamos haciendo porque somos amigos del planeta, ¿no? Entonces tenemos un eslogan verde y decimos somos amigos del planeta, pero no cuentan que están haciendo dinero con eso. Ujú. Sí. Sí, ahí recuerdo, pues no voy a mencionar el nombre de la empresa, pero recuerdo era una aerolínea y decía que estaba compensando sus emisiones, pero además yo leía la noticia y era un área ridícula, o sea, era tipo, no sé, ponle 10 hectáreas, 100 hectáreas, que realmente uno dice, Sí. bueno, pero qué porcentaje corresponde de eso a tus emisiones? Y Ujú, yo le calculaba, pues, como con una calculadora y decía, pues esto puede ser el 1%, menos del 1% de lo que realmente está contaminando. Y acá, ujú. digamos, en esta entrevista me estoy dando cuenta que de hecho podía ser también certificaciones basura. Entonces las empresas sí Claro. están utilizando esto de una forma que es muy de marketing. Esto sí salió en las noticias y y bueno, pero que no hay tanta sustancia o realmente las No. sustancias. Y no solo mira que no solo no hay sustancia, sino que el efecto negativo se multiplica, porque una vez que yo digo que reduje mis emisiones, esto lo que hay es decir, al menos en los mercados regulados, por ejemplo, el bono de carbono es un equivalente a un permiso de emisión. Entonces, una vez que yo me saqué un permiso, aparte de manera voluntaria, pagado como quise pagarlo, no sé qué pasó allá, y ya lo tengo aquí en Europa, yo voy aquí a la autoridad y le digo, vea, yo tengo permiso para emitir 1 tonelada más de carbono, lo cual significa que va a vender otros 1.000 carros de pronto, ¿verdad? Ujú. Pero es decir, me estoy haciendo plata con eso y además estoy contaminando más. O sea, es terrible. Esta lógica, sí. Bueno, siguiendo con esta lógica de empresas, pero ahorita enfoquémonos en comunidades. ¿Qué Ujú, recomendaciones le darías a las comunidades donde se está pensando desarrollar un proyecto de este tipo? Asumamos que efectivamente las consultaron pues previamente y que las están involucrando en el proceso, ¿no? Que es esto pues ujú. que están negociando pues con los líderes y puntos, sino que realmente están involucrando a las comunidades. ¿Qué recomendaciones le darías a esas comunidades?
Ahí hay unos peligros que van más allá. Ok, uno, que hagan un chequeo de esto, cómo, qué tan consistente es con su cosmovisión, ¿verdad? Qué tan consistente es que aun cuando me involucraron, me vayan a dar el dinero, yo le emita un permiso de contaminación a una empresa que va a contaminar a una comunidad de otro territorio en otro lugar del mundo, no a la mía, ¿verdad? No va a dañar este río y esta selva, pero va a dañar otra selva y otro río en otra geografía. Entonces, uno, que chequeen con su propia cosmovisión qué tan alineado está esto con estos valores de protección de la tierra, del medio ambiente, que va más allá de la geografía en la que ellos están la mayoría de las veces. Entonces, uno, ahí, chequeo de la cosmovisión. Y dos, por supuesto, aunque esto es una pelea desigual, que se asesoren de abogados, que se asesoren, van a tener todo el tecnicismo. De hecho, a mí me da tristeza cuando las comunidades hacen esta consulta, porque ya uno sabe que de todas maneras la negociación siempre va a ser desigual. Proyectos a 100 años, 30 años, etcétera. Entonces, en general, mi recomendación en realidad es no lo hagan. La de verdad, la recomendación no lo hagan. Aun cuando el proyecto suena maravilloso, las consecuencias para la comunidad en particular, dejando por lado lo de los ecosistemas, son grandísimas. ¿Qué va a pasar en 30 años después de restricción del uso de la chagra o de la canoa o de la manera de sembrar una planta en particular? La siguiente generación ya ni siquiera va a recordar, no va a haber ningún anciano que le pueda enseñar a alguien nuevo de esa comunidad cómo hacer esas cosas porque es una práctica que se restringió a partir del momento de em, de escribir el contrato. Y bueno, los contratos siempre les van a decir que esto se puede mejorar, el desarrollador del proyecto siempre va a vender esto, ellos están ahí para vender. El desarrollador del proyecto no tiene ninguna otra motivación más que asegurar el proyecto. Y por últimas, que se esperen un poquito más, es decir, se podrían esperar, si ya decidieron que se van a meter en esto, espérense unos 2, 3 años, a lo mejor hay unas mejores regulaciones, entonces no hay afán. Estas cosas probablemente hay más tiempo para seguir hablando de esto. Entonces también que desconfíen de quienes les estén ofreciendo algo para una oportunidad imposible o imperdible y que tiene que firmarse este año. Súper. Bueno, y claramente pues con todo lo que hemos hablado, que este es pues que este es un territorio no regulado y demás, pues creo que hay mucho espacio para regular, pero ¿cómo crees que se debería regular estos mercados voluntarios, digamos, para que sigan siendo voluntarios y que logren eso que en el papel suena muy bien, que es como yo voy a tratar de reducir mis emisiones por otro lado, voy a tratar de compensar, lo voy a hacer porque es voluntario, o sea, no, nadie me lo está Ujú. haciendo, pero lo quiero hacer. Eh, cómo se podría regular para que también demos más, o sea, dé más confianza pues en el mercado al respecto de estos mercados? No, pero yo no, y en esto sí te voy a ser muy clara, yo no creo en la regulación de los mercados voluntarios de carbono. Es un mito y es una falacia en la que vamos a caer. Las empresas tienen que hacer reducciones absolutas de emisiones de carbono, no lo digo yo, lo dice el panel intergubernamental de cambio climático, de expertos científicos. Ya no hay tiempo. El último reporte nos dice que vamos a alcanzar, para estar en una trayectoria y alcanzar los 1,5 grados de los escenarios de cambio climático, el pico de emisiones debería alcanzarse en 2025, ese es el próximo año. Eso significa que a partir de Ujú. 2025 ninguna empresa crecería en términos de chimeneas, ¿no? No habría una chimenea más a partir de 2025 porque ese sería el pico. Y si vemos la realidad, estamos lejos de que eso pase. Por supuesto que en 2025, 2026, 2027 van a seguir apareciendo más chimeneas. Entonces no podemos seguir dejándonos distraer de soluciones y de hacer las exigencias que hay que hacerle tanto a las empresas como a los consumidores para hacer reducciones absolutas. Mientras tanto, esto es una distracción. Estar debatiendo si regulamos unos mercados en los que, pues en este momento es básicamente proyectos con estafas y ¿por qué seguir gastándole tiempo a esto cuando tenemos cosas más urgentes que hacer con el tema de cambio climático? Generar Ujú. tecnología, generar innovación. Sí, ahí creo que traes un tema importante y es que esto genera una especie de distracción. O sea, digamos que la empresa en lugar de enfocarse en, bueno, este es mi objeto, digamos, social, esta es mi actividad económica. Yo dentro de mi actividad económica voy a encontrar dónde tengo que hacer las reducciones de emisiones. En lugar de hacer eso, pues se genera una Ujú, distracción de pues claro. voy a compensar y ya, es como un poco pues como pagar
por la redención, Ujú. pero realmente no hacer la tarea. Claro, no, no va a ser la tarea. Si usted tiene una empresa de zapatos y realmente quiere hacer un trabajo honesto, sostenible entonces pues mira a ver cómo hace que el material de sus zapatos sea durable, ¿no? Que no lo tenga que botar en un año. Es decir, hay otras estrategias, hoy no nos alcanza el tiempo para documentar esto, en las que se puede producir de formas sostenibles, bueno, amigables con el ambiente, etcétera, sin necesidad de que empiecen a pensar por los problemas de las comunidades indígenas por allá en unos territorios lejanos y mandarle el problema a ellos, en vez de decir, oiga, somos nosotros, estamos botándole ahorita al río una cantidad de químicos, tenemos una chimenea acá, ¿cómo hacemos para que ese humo sea menos contaminante? Ujú. Vale, genial. Bueno, nos estamos acercando al final de este episodio, pero me gustaría también de pronto recomendar algunos recursos, no sé, libros, películas y demás, para que las personas interesadas en este tema puedan profundizar, ya sea simplemente porque les llama la atención, les genera curiosidad o porque son una empresa y están buscando compensar sus emisiones o porque son parte de una comunidad y están pensando pues cómo desarrollar un proyecto dentro de su comunidad que les podemos recomendar. Vale, creo que dijimos que íbamos a dejar en los recursos una serie de videos cortos que hicimos como resultado del curso del año pasado que les contaba con comunidades indígenas. Y es una serie de videos que se llaman Relatos de Mercados de Carbono para no especialistas, donde también tratamos como de, con un lenguaje muy sencillo, explicar cuál era el problema de los mercados de carbono. Y en algunos de los capítulos pueden ver también a los líderes de las comunidades indígenas contando ellos mismos en sus propias palabras, pues cómo ven, cómo perciben y qué problemas han encontrado con estos proyectos. Entonces, bueno, pueden usar eso como un recurso. Un artículo también que escribí hace poco, disponible tanto en inglés como en español. Los mercados de carbono no reducen las emisiones ni ayudan a las comunidades locales, es el nombre del artículo. Y a manera general, en algún momento me hablabas, bueno, de un economista, ¿no? Que proponía esto y lo otro. También te puedo dar una recomendación para los lectores, una economista llamada Kate Raworth. Kate desarrolla o propone un modelo económico nuevo llamado, suena chistoso, pero es bastante serio, la economía de la donut, como las donas de comida, más por la forma circular de la dona, en el que habla o plantea la posibilidad, o nos planteamos la posibilidad de producir o de tener una economía que atienda a las necesidades humanas dentro de los límites planetarios. Esto es una cosa en tendencia a nivel de el campo de la economía. eh, y también para contarte, pues que hay muchas cosas de la economía que están quedando atrás, como supuestos y la manera de entender la naturaleza. Todo esto que hablamos hoy está permeando también la academia más recientemente. Entonces, bueno, hay que darle bienvenida también a mentes como las de Kate. Genial, listo. Vamos a dejar esos recursos en los comentarios, algunos links para que pues, el que quiera profundizar un poco lo pueda hacer. Bueno, Ah, bueno, Yurani, y el artículo de The Guardian, y te puedo también pasar los links a las investigaciones de CLIP, las investigaciones periodísticas con ejemplos puntuales de contratos controversiales con comunidades indígenas en Colombia. súper genial. Yo creo que todo eso aporta. Bueno, ha sido una entrevista muy interesante también con, pues sin negarlo, como con partes, digamos, es como sentarnos en la realidad y me parece que es súper importante que todos, pues como sociedad realmente pensemos en, bueno, esto realmente qué está aportando. Eh, Como tú dices, yo siento que estamos en este momento de crisis climática, donde las soluciones que realmente no están aportando, pues, hombre, hay que hacerlas a un lado y realmente hacer lo que realmente sí tenga un impacto. Entonces, nada, me parece súper clave el mensaje que estás mandando. Sé que va a ser súper controversial, sé que Sí, cuando lo posteemos en redes sociales vamos a tener un montón de comentarios, bueno, pero creo que es también darle cabida a esa discusión, entonces bacano. de acuerdo, sí. Vale, no, a Bueno, ti muchísimas gracias por la invitación y por darle espacio también a estas voces críticas y alternas que creo que es importante. no, gracias a ti. Y bueno, gracias a los que nos escuchan. Si te gustó este episodio y quieres que más gente aprenda sobre este tema,
Califica y comparte este podcast, eso nos ayuda enormemente a llegar a más personas. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de ningún episodio de Neto Positivo. Te invitamos a seguir la conversación en LinkedIn y en Instagram, donde nos encuentras como Neto Positivo. También puedes escribirnos a netopositivopodcast@gmail.com. Volveremos en 15 días con un nuevo episodio de Neto Positivo. Este podcast es producido por Juan Manuel Mejía y quien les habla, Sebastián Moncada. Agradecimientos especiales a Daniela Lopera.